Teoría de las curvas de indiferencia. La teoría de las curvas de diferencia fue desarrollada por Francis Isidro, quien explicó en su libro de 1881 las matemáticas necesarias para su dibujo. Más tarde, Vilfredo Pareto fue el primer autor en dibujar realmente estas curvas en su libro de 1906. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Como punto número 1, es una representación gráfica de las posibilidades de usar o intercambiar dos bienes diferentes por parte de un mismo consumidor. Significa que el consumidor es indiferente cambiar determinada cantidad de otro bien, ya que obtiene la misma satisfacción en cualquier punto de vista. Una curva de indiferencia representa una línea que representa todas las combinaciones de dos bienes que los consumidores valoran por igual. Esto quiere decir que serían diferentes a cualquier otro de los dos buenos. El consumidor no tiene preferencia por ninguna combinación de bienes en la misma línea porque se entiende que proporcionan el mismo nivel de utilidad al consumidor. De igual manera, la curva de indiferencia es un gráfico que muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona y que son preferidas a otras combinaciones. Hola, mi nombre es María Guadalupe Sánchez y yo les voy a explicar acerca de las características de la curva de indiferencia. La primera característica que tenemos es que la curva de indiferencia tiene una pendiente negativa. Esto quiere decir que cuando la cantidad de un bien disminuye, la cantidad del otro bien aumenta para compensar la satisfacción del consumidor. Un ejemplo claro que tenemos, que aquí les voy a mostrar, es tenemos a Juan. Juan consume 90 unidades de refresco y 10 unidades de galletas. Con esto Juan está satisfecho, pero si sus unidades de refresco llegan a disminuir, tendrán que aumentar sus cantidades de consumo de galleta. Es decir, que cuando disminuyen sus cantidades de refresco a 50, sus cantidades de galletas aumentarán a 20. Por eso se dice que la curva de indiferencia tiene una pendiente negativa. Después encontramos como segunda característica que la curva de indiferencia es convexa al origen. ¿A qué se refiere esto? Es la cantidad que estamos dispuestos a disminuir por aumentar un bien, y también se le conoce como tasa marginal de sustitución. Para entender esto mejor, volvemos al ejemplo de Juan. Juan disminuyó sus unidades de refresco para aumentar sus unidades de galleta. Ok, entonces del punto A al punto B, Juan disminuyó 40 unidades de refresco, pero aumentó 10 unidades de galleta. Para sacar la tasa de sustitución marginal, tenemos que dividir 40 entre 10, que nos da como resultado 4. Y esto significa que Juan, para aumentar una unidad de galleta, tuvo que disminuir 4 unidades de refresco. Después seguimos, que tenemos del punto B al punto C. Aquí Juan lo que hizo fue que disminuyó 20 unidades de refresco, pero aumentó 10 unidades de galleta. Entonces, si disminuimos 20 entre 10, si dividimos 20 entre 10, nos da como resultado 2. Entonces, para aumentar una cantidad de galleta, Juan disminuyó 2 unidades de refresco. Y esta diferencia que hay se llama utilidad marginal decreciente. La utilidad marginal decreciente significa que cuando tenemos más de un bien, menos lo valoramos, pero cuando tenemos menos de un bien, más lo valoramos. Después tenemos la tercera característica. En esta característica se menciona que la curva de indiferencia no se cruza, lo que significa que si esto llega a suceder, tendremos que en un punto de intersección tenemos la misma combinación de bienes representa dos niveles diferentes de satisfacción para una persona, lo que no tendría mucho sentido en un estudio económico. Y por último encontramos la cuarta característica. En esta se menciona que entre más alejada del origen se encuentre la curva de indiferencia, mayor satisfacción se obtendrá. ¿A qué se refiere esto? Para entenderlo mejor, volvemos al ejemplo de Juan. Juan, si obtiene más ingresos, podrá obtener mayores unidades de galletas y mayores unidades de refresco, lo que hará que la curva de indiferencia se aleje del origen y así obtendrá mayor satisfacción. Y bueno, ahora voy a seguir explicando los casos específicos de la curva de indiferencia. En este tenemos los bienes buenos. Los bienes buenos tienen una relación directa con la utilidad, es decir, a mayor cantidad, mayor satisfacción. ¿A qué se refiere esto? Tenemos un ejemplo, que si a nosotros nos gusta el postre y se podría clasificar como un bien bueno. Entonces, entre mayor cantidad tengamos de este bien, mayor satisfacción podemos alcanzar. Pero también tenemos los bienes malos. Tienen una relación inversa, lo que significa que con la utilidad, es decir, a mayor
cantidad, menor satisfacción. A bienes malos podríamos mencionarles como los vegetales. Los vegetales para nosotros podría ser un bien malo y tener mayor cantidad de este bien podría considerarse menor satisfacción porque es algo que no nos gusta. En resumen, la idea es simple. Por ejemplo, con los bienes buenos, mayor cantidad, mayor satisfacción, y con los bienes malos, mayor cantidad, menor satisfacción. Esta relación entre la cantidad de bienes y tu nivel de satisfacción es lo que se llama relación directa para los bienes buenos y relación inversa para los bienes malos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mildred Guadalupe Rodríguez Domínguez y continuando con el tema de las curvas de indiferencia, hablaremos acerca de casos específicos como los sustitutos perfectos. Estos son bienes que pueden ser consumidos unos en lugar de otros en proporciones fijas, es decir, que su nivel de utilidad es el mismo. Regularmente estas curvas de indiferencia se caracterizan por ser rectas. Un ejemplo de ello es la que podemos ver aquí arribita, en donde en el eje de las Y encontramos libros impresos y en el eje de las X encontramos libros digitales, es decir, que proporcionan la misma utilidad a un consumidor. Cuando un consumidor se encuentra ante bienes sustitutos perfectos, muchas veces va a elegir el más barato. En cambio, cuando son el mismo precio, a él no le va a importar comprar uno y el otro va en sus gustos. Sin embargo, estos le pueden dar la misma utilidad. Otro caso específico de las curvas de indiferencia son los complementarios perfectos. Un bien complementario es aquel que se debe utilizar conjuntamente con otro para satisfacer la necesidad del consumidor. Es decir, dos o más bienes complementarios son capaces de satisfacer o cubrir la necesidad de manera conjunta, pero por separado no generan la misma utilidad e incluso esta puede ser nula. Un ejemplo de ello es la impresora y la tinta que requiere para su buen funcionamiento. Estas curvas de indiferencia se caracterizan regularmente por ser en forma de L. Otro caso que podemos encontrar en las curvas de indiferencia son los bienes naturales o neutros. Son bienes cuya cantidad no está relacionada con la utilidad, ya que dependen solamente de la necesidad del consumidor. En este caso, las curvas de indiferencia son en línea vertical, como el que podemos ver en la imagen que está representada aquí. Por último, podemos encontrar las curvas de indiferencia animales. Este caso es especial, ya que son bienes que producen altos niveles de insatisfacción al cliente y las curvas de indiferencia regularmente son crecientes, es decir, entre menos se consume este producto o servicio es mejor para el consumidor, ya que entregan una utilidad completamente negativa a este. Un ejemplo de ello son los productos con exceso de azúcar.